Me dice, en cada uno de nosotros ya existe, por cierto, lo que, por ejemplo, en una futura época de cultura, o sea, en una nueva encarnación, percibirá de una manera totalmente distinta nuestro mundo circundante. Y si este germen del futuro se convirtiera ahora en facultad clarividente, percibiríamos por de pronto el futuro inmediato cual una primera impresión clarividente. Lo que sucederá en el futuro inmediato pertenece a las primeras vivencias clarividentes, si éstas realmente son puras y genuinas. Así podemos decir, en su estado normal de vigilia fluía en los discípulos la fuerza del Cristo. Cuando estaban dormidos, ellos a veces se tornaban clarividentes por el hecho de que habían experimentado el efecto de la fuerza del Cristo. Pero entonces no veían lo que sucedía en esos momentos, sino que aquello que en el futuro de la humanidad debió suceder. En cierto modo se sumergían en el mar de la visión astral y veían lo que debió suceder en el porvenir. Estos eran los dos estados de los discípulos. El de vigilia en que, en el sentido que hemos descrito como aquello que el zaratustrismo fluyó en el cristianismo, podían decirse, desde las vastedades cósmicas, el Cristo nos trae las fuerzas del universo como nutrición espiritual, porque Él es la fuerza del sol. Él transmite las fuerzas del sol que el sol envía desde las 7 constelaciones zodiacales del día. Esta es la nutrición para el estado de vigilia. Para el estado nocturno, los discípulos podían decirse, percibimos lo que por la fuerza del Cristo, el sol de la noche, invisible, en su órbita a través de las otras 5 constelaciones zodiacales, nos hace penetrar en el alma el alimento celeste. En su clarividencia imaginativa los discípulos sentían, estamos unidos con la fuerza del Cristo, la fuerza solar que nos proporciona lo que es lo adecuado para el hombre de nuestra era, o sea, para el hombre de la cuarta época cultural. Y para el otro estado de conciencia, la fuerza del Cristo nos da lo que el sol nocturno puede proporcionarnos, como fuerza de las 5 constelaciones zodiacales de la noche. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O está claro, enredado o continúo? Como así que las 5 constelaciones zodiacales de la noche. Sí, él habla ahí de 7 constelaciones zodiacales de día y 5 de noche. El 5 más 7 serían las 12 constelaciones zodiacales que comúnmente conocemos, ¿no? Sí. Yo me imagino, no estoy muy seguro, pero casi seguro que es por lo que voy a decirles. O sea, no estoy seguro porque no lo he leído de Steiner, ¿no? Que cuando está el sol de todas maneras, sus rayos del sol, a pesar de que sean, digamos, las 6 7 de la noche, igual iluminan un poquito. O sea, eso que produce como arreboles en la tarde o como un resplandor en la mañana, eso hace que, digamos, se puedan observar o, digamos, la luz está presente un poquito antes y un poquito después que exactamente las 6 horas de noche y las 6 horas de día, ¿no? O sea, no es equivalente tanto, ¿no? Porque la luz del sol de todas maneras refleja o resplandece un poquito antes y después que las 6 de la tarde o las 6 de la mañana, ¿no? O sea, no oscurece así de isofacto de una, sino que hay un resplandor previo a la mañana y un resplandor posterior antes de anochecer por la tarde, ¿no? Eso hace que haya, en cierto modo, un poquito más luz en más horas del día que noche. Y el sol, como digamos ya no son las 12 horas de día, sino que un poquito más, quiere decir que de día tenemos más constelaciones zodiacales, porque la Tierra da un giro en 24 horas, ¿no? En esas 24 horas debería dar la rotación de las 12 constelaciones, ¿no? Bueno, entonces cuando hay luz, ya sea por resplandor, sería un poquito más que de noche. Esa sería como la explicación, ¿vale? Listo. ¿Sí que claro Gracias, o Santi. no? ¿O estás diciendo que sí porque por etiqueta? Hola, hola, No, buenas pues, noches. Hola, hola. Que iba a Yo no comentar también entendí. algo que el profe Albert estaba comentando al respecto del sol nocturno. Es a través de la luna también. O sea, como la luna refleja la luz del sol, entonces ese reflejo de esa luz es también la que se puede interpretar como elemento, por ejemplo, en medicina integrativa, como elemento terapéutico.
Ah, bien pensado, es una buena posibilidad. Pero digamos, no siempre hay luna llena. A veces hay luna nueva y no refleja nada de la luz. O está con el sol, incluso. Cuando hay eclipse de sol, entonces la luna y el sol están, digamos, transitando en la misma espacio desde el punto de vista terrestre, ¿no? Cuando hay luna llena, sí están desde el punto de vista terrestre opuestos, el sol a un lado y la luna al otro lado. Y en ese caso sí reflejaría la luz del sol. Entonces, podría ser, Pri, muy bien. ¿Alguien iba a decir algo? No sé. Yo no entendí. Ya, o sea, hay 12 constelaciones zodiacales Sí, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, joven, sí. Exactamente. Estas 12 se reparten digamos, más o menos en 15 grados en la circunferencia de los 360 grados, ¿no? Entonces, Sí, ajá, entonces, si uno, digamos, con la Tierra da un mediodía, da una rotación media, no entera, sino media, en teoría recorrería 6 constelaciones, ¿sí? Al girar una rotación, toda la Tierra, media rotación. Y si hace la rotación completa, las 24 horas, en teoría debería haber recorrido las 12 constelaciones. ¿Hasta ahí estamos bien o no? sí, sí, sí. Exactamente. Ahora, entonces Steiner dice que de día hay 7 y de noche 5, no 6 y 6 como uno espera. Entonces, eso debe ser porque hay más luz en más horas de las 24 horas que horas de noche. O sea, hay más luz en las 24 horas, digamos unas 14 horas en vez de 12. Y de noche hay, digamos, no 12 horas de noche 100%, sino que hay unas 10 o 9 horas de noche. Porque, Listo, listo. ujú. Bueno, bien. Sí, está ¿Sí? está claro, está claro. Sí, sí, sí. Gracias. Ok, bien, excelente. No sé si alguien quiere decir algo más o continuamos con la lectura. Bueno, continuamos. Esta última fuerza ya corresponde a la época que siguió a la de aquel tiempo, quiere decir la quinta época cultural. ¿Cómo podría expresarse lo que de esta manera los discípulos experimentaban? En la próxima conferencia volveremos a referirnos a esto. Por ahora solo mencionaremos lo siguiente. Antiguamente una multitud de personas se llamaban un millar, y para más especificación se agregaba una cifra según la correspondiente característica más importante. Así, por ejemplo, a los hombres de la cuarta época de cultura se los designaba como cuarto millar, y a los que ya vivían según la característica de la época de cultura se los llamaba el quinto millar. Se trata de términos técnicos. Por lo tanto, los discípulos decían, durante las horas diurnas percibimos lo que la fuerza del Cristo nos transmite de las fuerzas del Sol, o sea, de las 7 constelaciones diurnas. Y así recibimos la nutrición destinada a los hombres de la cuarta cultura, el cuarto millar. Durante nuestro estado clarividente nocturno, por las 5 constelaciones de la noche, lo que corresponde al porvenir inmediato, o sea, el quinto millar. Resulta pues que los hombres de la cuarta cultura, los 4000, reciben la nutrición desde el cielo, por los 7 panes celestes, y las 7 constelaciones diurnas, los hombres de la quinta cultura, los 5000, son alimentados por los 5 panes celestes, las 5 constelaciones de noche. Al respecto, siempre se hace notar el punto divisorio o de contacto entre las constelaciones diurnas y las nocturnas, la de Piscis. Esto toca un misterio, señala el importante acto de un misterio, la relación mágica del Cristo con sus discípulos. Él les explica que no se refiere a la resentadura de los fariseos, sino que desde las fuerzas solares del cosmos le da la nutrición celestial, a pesar de que no hay nada sino los 7 panes diurnos, las 7 constelaciones del día, y por otra parte los 5 panes nocturnos, las 5 constelaciones de noche.
Entre estas y aquellas siempre están los peces, Piscis, como punto divisorio. E incluso se habla expresamente de dos peces, por más claridad. Considerando de esta manera lo profundo del Evangelio, no cabe duda de que se trata realmente del mensaje que se remonta a Zoroastro, quien primero señaló al espíritu solar y quien fue uno de los primeros misioneros para hacer comprender a los hombres predispuestos la fuerza solar mágica que se preparaba para descender a la tierra. Pero los exegetas poco escrupulosos, al encontrar en el Evangelio la multiplicación de los panes, dando de comer una vez a 4.000 hombres mediante 7 panes, y la otra vez a 5.000 mediante 5 panes, suponen que simplemente se trata de una repetición del relato, y dicen, por consiguiente, que se habría hecho una copia negligente del documento. No cabe duda que muy fácilmente sucede tal cosa en los tiempos modernos, pero los evangelios no fueron creados de tal manera. Si hay un relato que aparentemente figura 2 veces, existe, por cierto, un profundo motivo como acabo de explicarlo. Bueno, muy bien. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o comentario, o todo está clarísimo, o no. No les dé pena preguntar o participar. Seguimos pensando. Ahí está la explicación de los... No, ni siquiera sabe qué es lo que tiene que preguntar. No, allí está Steiner explicando ese grandioso misterio que es la multiplicación de los panes y peces, en eso que acabamos de leer, en esos 2 párrafos. Entonces mi pregunta es, ¿sí quedó claro o no? No, pero no, Mm, no mucho. no mucho. ¿No mucho? Mm, No. Nada más por la cifra uno sabe que está hablando eso, pero no. Ok, ok. Sí, realmente es complejo, porque la explicación que da Steiner es diferente a la que hemos recibido de los sacerdotes o de los libros de exégetas que explican esos fragmentos, o incluso lo que uno, digamos, en su forma de pensar, siempre ha, digamos, entendido ese pasaje de la multiplicación de los panes y peces cuando leemos esos evangelios. Lo que sí, digamos, les recuerdo, si no se acordaban, es que hay 2 relatos de multiplicación de panes y peces. O sea, hubo 2 veces que hubo esa multiplicación, 2 veces. La primera se hace con más En el panes mismo, y la segunda con menos panes. ¿Sí? ¿Alguien habló? en el mismo evangelio, Sí, en los mismos evangelios. Está el mismo, o sea, hay 2 veces la multiplicación de panes y peces. ya. Creo yo. ¿Qué tal que yo tenga otra versión de la Biblia? Pero sí, creo que son 2 fragmentos de la multiplicación y panes y peces. Hay uno que tiene multiplica más panes. Creo que aquí dice 5.000 y la otra, ve, 7.000 y la otra 5.000, ¿no? Entonces hay 2 relatos de la multiplicación de panes y peces en el mismo evangelio, ¿no? En este caso estamos leyendo el de Mateo, ¿no? Si quieren pueden verificar eso inmediatamente para que salgamos de esa duda. O venga, yo busco por aquí en Google, a ver. Pero sería 2 veces en el de Mateo, Sí, ¿cierto? sí, sí, en el de Mateo. Ah, ya. Sí, hubo 2 multiplicaciones, ya aquí estoy leyendo en Wikipedia. La primera multiplicación y luego la segunda multiplicación. Aquí los divide perfectamente. Pero no sé si sean el mismo evangelio, Kate, ahorita tengo que mirar a ver.
Bueno, bien, queda de tarea averiguar eso. Si en el mismo relato, en el mismo evangelio están las dos multiplicaciones o solamente se mencionan. Bueno, va a seguir leyendo. Esto también tiene que ver con lo enunciado por el gran maestro esenio Yeshú ben Pandira, un siglo antes de la aparición del Cristo Sol. Esto es lo que se debe tomar en consideración. Pero hemos de agregar otra cosa más. Primero, el Cristo había irradiado de sí mismo hacia los discípulos la fuerza de la visión astral imaginativa. Esto se indica claramente. Podríamos decir, el que tiene ojos para leer, lea, como antes, cuando no todo se fijaba por escrito. Se decía, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene ojos para leer, que lea los evangelios, y encontrará que se nos dice efectivamente que a los discípulos la fuerza del Cristo Sol aparecía, aparecería en forma distinta de día que en la noche. Esto lo dice un importante pasaje del Evangelio. Mas a la cuarta vela de la noche, quiere decir entre las 3 y las 6 de la madrugada, los discípulos, estando durmiendo, vieron al Cristo andar sobre el mar y lo tomaron por un fantasma. Quiere decir que vieron la fuerza nocturna del sol, reflejada por el Cristo. E incluso se indica la hora porque solo a determinada hora se les podía señalar que esa fuerza cósmica les podía llegar por intermedio del Cristo. El hecho de que el Cristo anda caminando en Palestina y que el caminar de esta individualidad representa un medio por el cual el sol ejerce su fuerza sobre la tierra, encuentra su expresión al indicarse cada vez que en qué relación se encontraba el sol con las constelaciones, los panes celestiales. Esta naturaleza cósmica, este obrar de fuerzas cósmicas a través del Cristo se explica cada vez más, cada vez. El Cristo Jesús debió proporcionar a sus discípulos, a los debidamente preparados entre ellos, una iniciación más elevada, de modo que pudiesen ver el mundo espiritual, no solamente imaginaciones, o sean imágenes astrales, sino que ellos mismos llegaran a ver, como asimismo a oír lo que sucede en los mundos espirituales. No todos fueron capaces de alcanzarlo, sino únicamente los más sensibles de recibir la fuerza que irradiaba del Cristo, Pedro, Jacobo y Juan, según el Evangelio de Mateo. Se nos relata, pues, que a estos tres, los más predispuestos para ello, el Cristo los lleva a donde los puede conducir, o sea, a la esfera espiritual en que percibieron los arquetipos espirituales, primero del Cristo Jesús mismo y luego del antiguo profeta Elías, el que reencarnado en Juan el Bautista, fue el precursor de Cristo Jesús. Vieron pues a Elías. Esta escena tuvo lugar después de la muerte de Juan, encontrándose éste en los mundos espirituales. Y vieron también al precursor espiritual, Moisés. Esto fue posible después de haberlos conducido no solo a la visión astral, sino a la espiritual. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario, todo está claro. Sigo con la Súper lectura. interesante. Sí, Sí, no, súper interesante ese fenómeno que el de caminar sobre las aguas, ¿no? En la noche que lo vieron los discípulos, me pareció muy interesante porque realmente es como se podría decir como la representación del ser solar que encarna en algo físico. Entonces así lo percibían, digamos, también algunos pues de sus discípulos, ¿no? sí, sí, así es. Exactamente. Por eso cuando Zoroastro, cuando era el líder espiritual, el guía espiritual de la época persa, protopersa, él decía que la máxima deidad era Ahura Mazda, que era nada más y nada menos que Cristo, el ser del sol. En la época de Moisés había dos corrientes en ese momento, en la época judeo-caldea, egipcia, babilónica, ¿no? Estaba la de los judíos, dirigida espiritualmente por Moisés, y estaba la del pueblo principal, que era Egipto, dirigida por Hermes Trismegisto. Para Hermes, el dios principal era Osiris, que es Cristo, mientras que para los judíos era Yahvé, que es el reflejo de Cristo.
Eso es interesante. O sea que todas las culturas prefiguraban ese gran ser, el Cristo, como supremo. Y algunas profetizaban que iba a encarnar o se iba a acercar más a la tierra. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta adicional, comentario, o continuamos con la lectura. Bueno, continuemos. ¿Quién me colabora con este texto? Yo lo leo, Pri. Gracias, Green, muchas gracias. El Evangelio lo revela al decirnos que los tres discípulos no solamente vieron al Cristo con su fuerza solar, expresamente se dice, y resplandeció su rostro como el sol, sino que se dice además que ellos se dieron cuenta de que los tres conversaban entre sí. Se trata de un ascenso al Devacán, pues oyeron la conversación de los tres. De este modo, el Evangelio de Mateo nos describe al Cristo Jesús como receptáculo y portador de la fuerza de que había hablado Zoroastro como el portador de la fuerza solar. Consecuentemente, describe el Evangelio que en Jesús de Nazaret, esa fuerza solar, el espíritu del sol, Aura Mazdao, u Ormuzd, del cual Zoroastro solo pudo decir que vivía en el sol, vivió sobre la tierra, se unió con ella y que por su única vida en el cuerpo físico, cuerpo etéreo y cuerpo astral, se transformó en un impulso para la evolución terrestre donde se arraigará en el curso de los tiempos. Dicho con otras palabras, la yoidad vive una vez sobre la tierra en una personalidad, de modo que los hombres, a través de sus encarnaciones sucesivas, adquirirán las fuerzas de esa yoidad por su adhesión al Cristo o compenetrándose con la naturaleza del Cristo como San Pablo lo ha vivido. De encarnación en encarnación, durante el resto de la evolución terrestre, los hombres que se compenetren de la fuerza de aquella personalidad ascenderán a alturas cada vez más elevadas. En aquel tiempo, los hombres destinados para ello pudieron ver con sus ojos al Cristo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Una vez en el curso de la evolución terrestre, debió suceder para toda la humanidad que el Cristo, quien antes era el Espíritu Sol del Sol, descendiera y se uniera con las fuerzas de la tierra, y el hombre es el ser en que debió vivir la plenitud de la fuerza solar radiante, la que debió descender y vivir en un cuerpo físico. Muchas gracias, Green. Listo. Bueno, muy bien. Tengo una, No sé si tengan tengo alguna una, pregunta. Sí, dime. sí, pues no, no sé, pues como que me confundo porque si Cristo es el espíritu, pues como del sol, entonces ¿qué pasa con los Elohim? O qué, o cómo, pues no sé cómo es la relación ahí, pues Sí es. pensando materialmente. No, no, está bien. Cristo va siendo como el director de los Elohim, como el guía de esos Elohim, ¿no? Uno de esos, bueno, 7 Elohims dirigían la evolución de toda la humanidad, la evolución terrestre, ¿no? 7 Elohim. Esos 7 eran dirigidos por una entidad majestuosa, superior a ellos, que es Cristo, ¿no? Pero Cristo, para desarrollar la misión, tuvo que de las alturas llegar a la tierra. Pero el problema es que él estaba en las máximas alturas. Entonces lo que fue haciendo fue ir poco a poco descendiendo hasta llegar al sol, digámoslo así. Él es el director de esos Elohim y muchas jerarquías espirituales, ¿no? De hecho, creo que son más, pero los que rigen las épocas son 7 Elohims.
las épocas planetarias, ¿no? Eh, pero son más, ¿no? Son más Elohim, por supuesto. Así como arcángeles uno nombra tres o cuatro, pero son más. Em, Él es el director de ellos, ¿sí? Pero para poder transmitir toda su fuerza, tuvo que unir seis Elohims. No me pregunten cómo. Se unieron seis, se fusionaron seis, y esos seis pudieron crear, digamos, la capacidad de meter a Cristo allí, en esos seis. Y luego, con todas esas complicaciones que hubo en la tierra, dos familias, dos cuerpos de Zoroastro, un arcángel encarnado como el Buda, que fue un bodhisattva. Entonces también se pudo meter ahí físicamente, en un cuerpo físico. Pero entonces ese logos, eso que llamamos Cristo, es algo que es más grande de lo que uno puede pensar, porque va siendo como el hijo, ¿no? De toda la creación del universo, el arquitecto de todo, ¿no? Eso viene desde antes de la época terrestre, de la época lunar, de la época solar, de la época saturnal, mientras que estos Elohim, a duras penas, fueron Elohim en la época terrestre. En la época saturnal eran apenas ángeles, mientras que el Cristo era Cristo desde mucho antes. Bueno, el Hijo, ¿no? No sé si enredé más la situación, pero esa es la idea. No, sí, está claro y lo que lo pone a uno a pensar en varias cosas, como en el Génesis. Pues, no sé pues si tiene que ver, pero como que hágase la luz, guardaría relación con Cristo, o que no, nada. No, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Lo que sí sé por Steiner es que el Génesis relata el comienzo de de este estado planetario, el terrestre. Hágase la luz. A ver. Hay un ciclo de conferencias que Steiner lo explica. Entonces, porque como honestamente no me acuerdo muy bien y no quiero echar cuento ni carreta, entonces más bien cuando terminemos estos evangelios podemos empezar el Génesis, a leer lo que explica de paso lo que me decías, que habían Elohim en el sol, pero cómo fue, se fusionaron, quién era Yahvé y todo eso lo explica ahí muy perfectamente. Entonces, ¿les parece bien? Listo, sí, gracias, Santi. Ok, muy bien. Peri, no sé si quieres decir algo adicional. Es que el tema es difícil, ¿no? Porque es como, o sea, digamos, nosotros tenemos la concepción humana. Pero así como decía o sea, es muy difícil, digamos, saber cómo es que hubo esa unión entre los Elohim y la entidad del Cristo como tal, ¿no? Que encarna en un cuerpo físico, pero que ese cuerpo físico tuvo muchas partes guardadas a través del inicio como tal, del todo, ¿no? Entonces, también parece que es como para que quede ahí como los misterios, ¿no? Que son muchos que uno no sabe el por qué, pero que están allí, ¿no? En efecto, por eso se llama misterio, tal como tú lo dices. Incluso Steiner mencionaba que sí, que a veces en sus conferencias, que cuando la persona a veces entraba como en un estado como de sueño, como somnolencia y todo, que no importaba porque igual estaba adquiriendo el conocimiento en otros planos, ¿no? Eso era como una anécdota que me habían contado. Sí, 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 sí. Así es. Por eso las, cuando uno lee Steiner, da sueño a veces, porque el espíritu de uno, el yo de uno, le exige entender eso. Y la forma de asimilar, una de las formas de asimilarlo es en el mundo astral, ¿no? El problema es que en esos mundos astrales y espirituales no existe la capacidad que actualmente sí existe encarnado físicamente, que es usar el cerebro para la razón y la lógica. Entonces, para entenderlo hay que estarlo despierto, en vigilia. Pero el germen se puede dar en el mundo astral. Bueno, ahora si tengan alguna pregunta adicional, comentario, continuamos. O dejamos allí porque ya está muy duro el texto. Ya está dando sueño, ustedes dirán. Sí, yo creo que sí está como pesadito, pero
pero bien interesante. Sí, en efecto. Estoy consciente que es duro esto, pero es interesante. Entonces, ¿les parece bien si dejamos allí por hoy? Por mí, sí, está bien, está bien. Listo, bien. Listo, Bueno, feliz noche está para muy bien. todos. Feliz noche, Muchas muchas gracias. Feliz gracias. Buenas noche, noches que para todos. descansen. Igualmente, que Se descansen. cuidan. Bueno, Chao, Chao, chao. 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 Dios mediante, nos vemos el Chao, Santi, jueves. gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao.